Nadie lo sabía, pero el siglo XXI empezó en 1870. No con una revolución, ni con un invento, sino con un hombre que decidió que el caos debía ser domesticado. Somos un colectivo de entusiastas de las grandes historias del dinero, economía, finanzas y similares, que en cada video te entregamos el research más riguroso. Contamos con el apoyo visual de herramientas de IA, aunque somos nosotros quienes estamos detrás del research y el guión de los videos. Agradecemos tus likes, shares y suscripción. Ahora sí, te decía. Desde una ciudad industrial bañada en humo, John D. Rockefeller miró el petróleo hervir en los barriles y comprendió algo que cambiaría el mundo: si controlas el flujo de energía, controlas a la humanidad. Esa idea, simple, fría y perfecta, no solo le dio riqueza. Le dio un poder que sobreviviría a su muerte, a los gobiernos, a las guerras, y llegaría hasta ti. Porque hoy, aunque no lo sepas, sigues viviendo dentro del sistema que él diseñó. El hombre que organizó el caos. A finales del siglo XIX, América ardía en petróleo. Cada chispa era una fortuna, cada pozo una ruleta. Los hombres apostaban, cavaban, perdían. Pero uno no jugaba, calculaba. Rockefeller no perforó pozos, refinó el caos. Creó orden donde otros veían oportunidades, y en ese orden escondió la semilla del control. Su compañía, Standard Oil, no solo refinó petróleo, refinó el concepto de poder. Y en ese proceso, sin saberlo, forjó los cimientos del capitalismo moderno. Un sistema diseñado para absorberlo todo. La visión que transformó la ambición en estructura. Cuenta una historia sobre arquitectura invisible. Rockefeller no quería simplemente dominar el negocio. Quería controlar el flujo completo, del subsuelo al bolsillo, del barril al banco. En 1870, su empresa apenas controlaba el 4% del petróleo estadounidense. Una década después, controlaba el 90%. No fue suerte. Fue método. Una maquinaria de precisión diseñada para eliminar la incertidumbre humana del capitalismo. Desde Cleveland, el joven empresario trazó el primer mapa del control corporativo. Compró los barriles, los trenes, los almacenes, las rutas, las manos. Cada parte del proceso debía obedecerle. Y así nació la integración vertical, la idea de que un solo ente podía poseer toda la cadena. A los ojos del mundo, era eficiencia. Pero detrás de esa palabra había otra más precisa: dominio. La ambición de Rockefeller tenía un disfraz moral. Creía que Dios lo había elegido para traer orden al caos del mercado. Mientras arruinaba competidores, donaba Biblias. Mientras aplastaba refinerías, hablaba de moral. No era hipocresía, era convicción: el orden justificaba la crueldad. Y en ese pensamiento nació la legitimidad del monopolio moderno. Cada victoria reforzaba la ilusión de que el monopolio no era corrupción, sino progreso. Los precios bajaban, la producción aumentaba, y el público, sin saberlo, aplaudía su propia sumisión. Standard Oil se convirtió en sinónimo de eficiencia, pero detrás de cada galón barato había un cadáver empresarial. Rockefeller no solo eliminó competencia, eliminó la idea misma de competencia. Para 1880, el mapa del petróleo ya no mostraba empresas, mostraba extensiones de su voluntad. Su firma controlaba más del 90% de la refinación estadounidense, un dominio sin precedentes. Pero lo que realmente había creado no era una compañía. Era un prototipo. El primer modelo funcional de un sistema que viviría más que él. Un sistema diseñado para expandirse, absorber, reproducirse y nunca morir. La expansión del imperio invisible. Cuando Rockefeller conquistó Cleveland, comprendió que el poder local era solo un ensayo. El verdadero control se alcanzaba al expandir la estructura, no el territorio. Su imperio no creció con guerras ni conquistas, sino con absorciones silenciosas. Cada refinería que caía bajo Standard Oil era una arteria más en un cuerpo que no dejaba de crecer. Y cada empresario que aceptaba su oferta sellaba, sin saberlo, un pacto con el futuro. La masacre de Cleveland no fue una metáfora, fue una estrategia. Durante 3 meses, Rockefeller visitó a sus rivales uno por uno. Les ofreció dinero o ruina. Quien se resistía, veía su negocio desangrarse bajo precios imposibles. Era el nacimiento de la integración horizontal, la táctica que transformó la competencia en sumisión. El mercado libre murió, pero la eficiencia nació de sus cenizas. Lo fascinante, y aterrador, es que ese método sobrevivió más que cualquier empresa. Cada compañía moderna que compra a sus competidores, que asfixia precios o monopoliza distribución, sigue esa misma partitura. Amazon, Google, Meta. Todos tocan una melodía que Rockefeller escribió con queroseno y ferrocarriles. La diferencia es que ahora el combustible no es petróleo, es información.
Y la integración vertical se volvió digital, invisible, total. Rockefeller entendió antes que nadie que el capitalismo no se trata de vender, sino de controlar los canales de venta. Quien domina el tránsito del producto, domina la voluntad del consumidor. Por eso compró trenes, luego almacenes, luego distribuidores. No perseguía riqueza, perseguía inevitabilidad. Su queroseno no era mejor, pero era el único. Y en esa unicidad nació el poder corporativo moderno. Lo que pocos comprenden es que Rockefeller no creó un imperio industrial. Creó una plantilla de dominación que la historia seguiría repitiendo durante 150 años. Cada vez que un gigante tecnológico aplasta a un pequeño innovador, ese eco resuena desde 1872. El sistema evolucionó, se disfrazó, cambió de rostro. Pero el código que lo gobierna sigue siendo el mismo, controla todo o desaparece. El nacimiento del trust y el poder sin rostro. En 1882, el sistema de Rockefeller enfrentó su primera amenaza real, las leyes. Los estados empezaban a restringir el control de una sola empresa sobre otras, y la opinión pública lo señalaba como un tirano. Pero donde otros veían límites, Rockefeller vio una grieta legal por donde expandirse. De esa grieta nació algo nuevo, casi místico. El trust, una criatura jurídica diseñada para multiplicar el poder y hacerlo invisible. Ya no era un hombre controlando una empresa, era un entramado que controlaba a todas las demás. El Trust de Standard Oil fue el primer organismo de poder sin rostro. No producía, no vendía, no existía físicamente. Solo poseía. Era una entidad que vivía en documentos, firmas y sellos. Rockefeller entendió que el control más efectivo era aquel que no podía señalarse. Y con esa estructura inventó el molde del capitalismo moderno, compañías que poseen el mundo. En aquel momento, los periódicos lo llamaron el rey del petróleo, pero la corona nunca fue su ambición. Lo que Rockefeller quería era algo más duradero que la realeza, impunidad. El trust le dio la capacidad de actuar en la sombra, de dirigir sin aparecer, de lucrar sin culpa. Incluso las leyes creadas para detenerlo solo confirmaron su genio. Cada regulación se convertía en una nueva oportunidad para reorganizar el poder, no para perderlo. El hombre que había nacido entre el fanatismo religioso y la astucia de un estafador, ahora usaba ambas fuerzas para construir una iglesia del control. Creía sinceramente que el orden que imponía era divino, que su estructura traía eficiencia y moralidad al caos del comercio. Mientras sus detractores lo pintaban como un villano, él se veía como un redentor económico. El trust no era solo un invento legal, era su testamento espiritual. El orden sobre el desorden. La estructura sobre la libertad. Para 1904, Standard Oil controlaba el 91% del petróleo refinado en Estados Unidos. Era más que una empresa, era una civilización económica. Cada barril que ardía iluminando una casa americana llevaba el sello de su método. El mundo creyó que se trataba de energía. Pero en realidad, lo que Rockefeller refinaba no era petróleo. Era la obediencia estructurada del mercado, destilada en su forma más pura. La caída que lo hizo más poderoso que nunca. El principio del fin comenzó con un murmullo en los periódicos. Las investigaciones de Ada Tarbell desnudaron las entrañas de Standard Oil ante el público. Por primera vez, el imperio del silencio tenía voz en su contra. Los testimonios revelaban sobornos, acuerdos secretos, precios depredadores. El país descubrió que su progreso se había construido sobre una maquinaria de eliminación sistemática. En 1911, la Corte Suprema pronunció la sentencia que parecía imposible: Standard Oil debía ser disuelta. 34 fragmentos, dijeron, para restaurar la competencia. Los jueces creyeron que habían destruido un monstruo, pero en realidad solo le dieron más cuerpos. Rockefeller, ya viejo, observó la disolución con una sonrisa tranquila. Sabía que había logrado lo que ningún rey había conseguido, multiplicar su poder dividiéndolo. Cada trozo de Standard Oil, Exxon, Mobil, Chevron, BP, llevaba dentro la semilla del mismo sistema. Y esas semillas germinaron en silencio, creciendo hacia un siglo que aún no existía. Cuando el petróleo se volvió sinónimo de civilización, Rockefeller ya no era un hombre, era una fórmula replicable. La disolución triplicó su fortuna y dispersó su control como un virus imposible de erradicar. El poder había dejado de necesitar un nombre. El público celebró su victoria sin entender que la verdadera batalla se había perdido. El enemigo visible había desaparecido, pero la estructura permanecía intacta. Cada una de las 34 compañías competía, sí, pero dentro de los márgenes del mismo molde. El monopolio ya no era un hombre en la cima, era un sistema distribuido. Y ese sistema había aprendido a sobrevivir a cualquier intento de destrucción. Rockefeller había creado algo que el derecho no podía disolver,
que la moral no podía condenar y que el tiempo no podía detener. El sistema ya no dependía de sus manos ni de sus decisiones. Era un organismo vivo, autorreparable, camuflado dentro de las leyes que lo intentaban contener. El capitalismo había absorbido su ADN. Y con la caída del hombre, nació la inmortalidad del método. El legado que controla el presente. El siglo XXI no comenzó con Internet, ni con Silicon Valley. Comenzó cuando las ideas de Rockefeller aprendieron a disfrazarse de innovación. Cada empresa que hoy domina el mundo, Amazon, Google, Pfizer, JP Morgan, respira a través de las grietas de su sistema. El petróleo fue reemplazado por datos, los trenes por servidores, los trusts por holdings tecnológicos. Pero la lógica sigue siendo la misma: concentrar el control, fragmentar la responsabilidad. Amazon perfeccionó la integración vertical que Rockefeller soñó entre barriles y rieles. Controla el flujo completo de la economía digital, del almacén al algoritmo, de la compra al envío. Cuando compras un producto, estás dentro de su ecosistema. Cuando vendes, también. El margen de libertad es una ilusión medida en clics y comisiones. Google repitió la estructura del trust con otro nombre, Alphabet. Un conglomerado que posee empresas que se poseen entre sí, blindadas contra la disolución y la transparencia. Cada búsqueda, cada video, cada mapa que usas refuerza la arquitectura de su control. No se paga con dinero, se paga con información. Y Rockefeller, de haber vivido para verlo, habría reconocido esa transacción como la más eficiente jamás creada. Las farmacéuticas heredaron otra lección del maestro: captura regulatoria. Rockefeller comprendió que el verdadero poder no está en vender, sino en dictar las reglas de la venta. Hoy, los gigantes farmacéuticos financian las agencias que los supervisan, redactan sus propias regulaciones y moldean la medicina que consumimos. El modelo de Rockefeller sigue ahí, solo que ahora se inyecta en el cuerpo humano en lugar de iluminar lámparas. El sistema ya no refina petróleo, refina obediencia. Los bancos completan el círculo. El trust que alguna vez nació para ocultar el monopolio se convirtió en la estructura base de la banca moderna. Cada entidad es dueña de otra, hasta que el mapa financiero se convierte en un laberinto sin salida. Cuando un banco cae, otro absorbe sus ruinas, como las refinerías que Rockefeller devoró hace más de un siglo. La competencia murió, pero el sistema nunca estuvo más vivo. El legado de Rockefeller no es una estatua ni una fortuna. Es una red, una maquinaria conceptual incrustada en la economía global. No se ve, pero respira a través de cada transacción, cada clic, cada crédito. El hombre desapareció, pero su método se convirtió en el idioma nativo del capitalismo. Y tú, aunque no lo sepas, hablas ese idioma cada vez que pagas, consumes o confías. El sistema eterno y la ilusión de libertad. Rockefeller no solo fundó una compañía, fundó una ecuación que la historia jamás pudo resolver. Cuando Standard Oil fue disuelta, su modelo se reconfiguró dentro del propio sistema financiero estadounidense. En 1913, el mismo año en que creó su fundación, se estableció la Reserva Federal, una estructura privada disfrazada de institución pública, controlada por los mismos bancos que él ayudó a moldear. El petróleo dejó de ser su producto, el crédito se convirtió en el nuevo combustible. Y con ese cambio, la dependencia ya no era energética, sino monetaria. Durante el siglo XX, el modelo de Rockefeller migró del acero al dinero y del dinero a la información. Las corporaciones aprendieron que el monopolio visible era débil, así que adoptaron el modelo de red descentralizada con control centralizado. Mientras el público celebraba la era del libre mercado, el número de empresas que controlaban la economía global se redujo de 43.000 en 1950 a menos de 150 conglomerados en 2025. Casi todo lo que el mundo produce, distribuye o consume depende de ellos. Rockefeller ya no está, pero su manual de control gobierna sus herederos invisibles. La ilusión de libertad económica se sostiene sobre el acceso, no sobre la elección. Puedes cambiar de banco, pero todos están interconectados por la misma infraestructura financiera. Puedes dejar de usar Amazon, pero el 60% del comercio electrónico global depende de sus servidores AWS. Puedes evitar Google, pero el 92% del tráfico digital mundial pasa por motores de búsqueda o servicios que le pertenecen. No estás eligiendo entre alternativas. Estás cambiando de sucursal dentro del mismo sistema. Incluso la filantropía, el último refugio moral del poder, sigue la lógica de Rockefeller. Su fundación sentó las bases del modelo fiscal que hoy permite a los multimillonarios modernos evadir impuestos bajo el disfraz del altruismo. De las 100 mayores fundaciones del mundo, más de la mitad están registradas en Delaware, el mismo estado que Rockefeller usó para blindar sus holdings. El propósito no es donar. Es reinvertir influencia en el tejido educativo, científico y político.
La filantropía se convirtió en el rostro amable del control. El sistema eterno no se impone por la fuerza, sino por integración estructural. Está en los mercados, en los gobiernos, en los algoritmos que deciden qué ves y qué piensas. Es la herencia más duradera del siglo industrial, camuflada en el lenguaje del progreso digital. Rockefeller no creó una corporación. Creó una forma de organización que reemplazó a las ideologías. Y en esa arquitectura perfecta, la ilusión de libertad es el cemento que mantiene todo en pie. ¿Por qué Rockefeller organizó el caos? John D. Rockefeller no solo amasó riqueza, creó un sistema que transformó la economía en una red imparable de control silencioso. El hombre que organizó el caos de la fiebre del petróleo entendió algo que pocos ven: el poder más duradero no se muestra, se estructura. Standard Oil fue solo el laboratorio, la verdadera invención fue un manual replicable, un método que convirtió a la competencia en una ilusión y al control en invisible. Cada barril que refinó, cada competidor que aplastó, cada ley que sorteó, fue una lección sobre cómo hacer que el poder sobreviva más allá de la vida de un hombre. En 2025, vivimos en la versión moderna de ese sistema. Amazon integra logística, comercio y nube, Google y Meta controlan información y atención. Pfizer y Johnson & Johnson modelan la medicina, JP Morgan y Bank of America dominan el dinero. No se trata de empresas individuales, es un ecosistema que sigue el blueprint de Rockefeller. Cada decisión que tomamos, cada servicio que usamos, cada dólar que gastamos, fluye a través de estructuras diseñadas para maximizar concentración de poder. La disolución de Standard Oil no destruyó el sistema, lo enseñó a evolucionar. El sistema funciona con eficiencia brutal. Baja precios, entrega productos rápidamente, organiza la información y mantiene la infraestructura del mundo moderno. Pero su objetivo no es el bienestar, es concentrar riqueza y control, invisibles, en la cúspide. Lo que Rockefeller inició como integración vertical y horizontal se ha adaptado a datos, servicios digitales, patentes, algoritmos y lobby regulatorio. El método es el mismo. Controla la cadena, elimina competencia y captura reguladores, ahora disfrazado de conveniencia, eficiencia y progreso tecnológico. En 2025, cada industria, desde energía hasta educación, está construida sobre ese legado estructural. Entender esto es comprender la paradoja del capitalismo moderno: vivimos en abundancia y confort, pero dentro de un sistema que nos ha programado como consumidores, usuarios y contribuyentes. Cada elección que creemos libre es una derivación de la estrategia de Rockefeller. No hay escape real, porque el sistema se infiltra en la infraestructura de nuestras vidas: energía, transporte, tecnología, salud y finanzas. El caos que él organizó hace más de 150 años se volvió invisible, autoperpetuante y omnipresente. Y, como entonces, quienes entienden el método tienen ventaja sobre quienes solo siguen sus reglas. Rockefeller no fue simplemente un varón ladrón ni un industrial exitoso. Fue el arquitecto de un sistema eterno, una maquinaria que sobrevive a individuos, empresas y leyes. El hombre que organizó el caos convirtió el monopolio en un método, y ese método gobierna la economía de 2025 sin que lo veamos, sin que podamos escapar de él. Cada barril, cada clic, cada tratamiento médico, cada transacción financiera es un reflejo de su visión. Y así, John D. Rockefeller dejó un legado que no es historia. Es la arquitectura de nuestro mundo actual, invisible, inevitable y absoluto. Si después de escuchar esta historia miras el mundo y ya no lo ves igual, es porque ahora entiendes quién escribió las reglas. Rockefeller no solo construyó una empresa, diseñó la jaula en la que todos vivimos, y cada clic que das sigue alimentando su legado. Si este video te hizo pensar, si te mostró lo que nadie te había contado, suscríbete. En este canal desmontamos los mitos del dinero, el poder y las estructuras que gobiernan tu vida. No olvides que tu feedback es muy importante para nosotros, porque nos permitirá mejorar nuestras siguientes entregas. Gracias por quedarte hasta el final.